¿Qué tal? Una pregunta. ¿Por acá es el Ventarrón? Sí, que va recto. Y es seguro, ¿no? No hay robo ni nada de eso, ¿no? Que me han dicho que aquí antes... ¿Cómo no? Vayas así con cuidado. Pero siguen pasando cosas. Mire, para serles sinceramente, muchos les han robado. No le voy a mentir. Pero sigue pasando. Sí, pasa. Sí. Una de las cosas que había pensado como táctica disuasoria en caso de asalto o tal, es ponerte a toser y a estornudar y decir ¡que tengo COVID! ¡Que tengo COVID! No te acerques, que te contagio, tía, a toda tu familia. Este es el camino que conduce a la famosa Laguna de Apoyo. ¡Hostia, qué bonita es! Es preciosa. Me han hablado muy bien de este lugar y merecidamente, porque la verdad es que es bien bonito y sobre todo no hace tanto calor. El propósito de hoy es llegar hasta León, pero en el camino voy a visitar dos lugares. Uno es este, Laguna de Apoyo, y el otro es un lugar llamado El Ventarrón, que tiene un poquito de off y una vista muy bonita. La Laguna de Apoyo es un antiguo cráter de un volcán, porque Nicaragua está llenito de volcanes, con una particularidad, que el cráter en sí está lleno de agua. O sea, la laguna es un volcán, pero claro, me imagino que empezó a llover o empezaron a llegar afluentes y donde estaba el bujero, como se dice en mi pueblo, donde estaba el bujero, se llenó de agua. La Laguna de Apoyo es un cuerpo de agua de origen volcánico que se ubica entre los departamentos de Masaya y Granada. Se formó hace unos 23.000 años, después de la explosión del volcán Preapoyo que dejó el actual cráter de Apoyo. Con una superficie de 20 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de 176 metros, los indígenas nativos aprovechaban sus aguas para la pesca y en algunos lugares cercanos a la laguna hicieron petroglifos en honor a sus dioses. Estoy tenso, ¿eh? Estoy tenso. Por tenso quiero decir que se me afloja el desagüe. Como cuando estás en la escuela de pequeñito y sabes que igual te pillan haciendo algo que no debería. Pues así estoy. Hasta luego, Lucas. Se me acelera el corazón, tío, como si estuviera haciendo... Iba a decir como si estuviera haciendo algo ilegal, pero es que lo es. Lo bonito que es el planeta Tierra, tío. Yo vengo con buen propósito, macho. Las cosas cuando van con buen propósito deberían salir bien. Digo yo. Coño, esto es lo que estoy viendo. Una legión de romanos nicaragüenses. Hola, ¿qué tal? ¿Esto qué es, por curiosidad? ¿Es Semana Santa? ¿Es una procesión de Semana Santa? Sí, sí, sí. Ah, qué bueno. Están muy buenos los... Hasta luego. La verdad que estamos en Semana Santa, tío. Uf, espérate, ¿esto qué es? Están haciendo aquí una encerrona. Los tuk-tuks me encierran. Bueno, me voy de Catarina, que es donde he hecho ese pedazo de plano de la Laguna de Apoyo. Pongo súper nervioso, tío, porque me han visto un par de vecinos y me han dicho, ¿qué estás haciendo? Digo yo, una cosa para promocionar el turismo, que esto es muy bonito. Dado que nadie lo puede hacer, pues es la primera vez que lo ven, ¿no? Y obviamente pues se extrañan meterte ahí en un barrio residencial y... Aunque bueno, también uno se puede meter en Google Earth y ver la vista satélite, eso no es ilegal. Pero bueno, todo sea por seguir mostrando las bellezas del planeta Tierra. Siguiente parada, El Ventarrón, que me imagino que hará mucho viento. Según el mapa, este es el camino que conduce a El Ventarrón. Un poco descuidado, la verdad. Un poco bastante lleno de mierda. Una vez más, Google Maps estaba haciendo de las suyas y, sin yo saberlo, me andaba metiendo en una zona complicada. Creo que está cortado. Creo que está cortado. ¿La calle o una casa? Que según esto es una calle. Pero parece una casa. Tía, chaval. ¿Dónde me he ido a meter? ¿Dónde me he ido a meter? ¿Dónde estoy, tío? Yo creo que me he perdido, ¿eh? A ver, estoy en los suburbios de no sé dónde. Sal de aquí prontito. Es que ¿sabes qué pasa? Que me han dicho que el Ventarrón era zona de asaltos y que ahora la comunidad lo está protegiendo y tal, pero que como sabían los ladrones que la gente iba para allá, pues esperaban a los viajeros como yo y los atracaban. Hola, buenas. ¿Cómo le va? Una pregunta. ¿El Ventarrón es por acá? Estoy perdido, ¿verdad? Está sobre 4 kilómetros. Vale. Estoy más perdido que el barco del arroz, se dice en mi pueblo. ¿Cómo se llama este pueblo? San Juan de la Cosa.
Nada, pues estoy conociendo el pueblo por lo menos. Perdido en Nicaragua. Me está trayendo el mapa por unos sitios, tío. Que cuando Google Maps se pone juguetón, dice... Te voy a enviar a Agustín... ¡Pah! ¡Toma! Le he dado la pelota, tío. No, sí, al final no podré negar que es posible que algo de parentesco con Isco Alarcón sí que tenga. Bueno, San Juan de la Concepción, la verdad es que es muy nicaragüense, tío. Pero a tope. Precisamente es una de las cosas que más me está gustando de Nicaragua. Su identidad. Nicaragua se nota que es Nicaragua. Y eso me encanta. Sin embargo, hay otros países que tú sabes que es ese país y porque ponen una bandera y lo ponen en los documentos y tal, pero podría ser cualquier otro. Identidad nacional, eso es importantísimo, tío, y me encanta. ¿Por qué? Porque me siento en Nicaragua, así es. Al Ventarrón. Espero que sea verdad lo de que la comunidad está guardando el sitio, porque aquí me miran raro, pero les entiendo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Una pregunta. ¿Por acá es el Ventarrón? Sí, que va recto. Y es seguro, ¿no? No hay robo ni nada de eso, ¿no? Que me han dicho que aquí antes... ¿Cómo no? Vayas a decir con cuidado. Pero siguen pasando cosas. Mire, para serles sinceramente, muchos les han robado. No le voy a mentir. Pero sigue pasando. Sí, pasa. Sí, pero si se viene de vuelta al regreso, no. Puedo llegar a un punto y venir por aquí. Eso es más seguro, ¿no? Sí, Aquí sí hay seguridad. Sí. Yo y mi familia le estamos muy agradecidos por la información. Porque sigue pasando, parece. Tía, la Virgen Santa. Vámonos de aquí. Sí, es que se mascan el ambiente, ¿eh? Es que cuando el río suena, agua lleva. Uy, los cerdos aquí por los caminos. Mío. A ver, yo tengo la navaja afilada, pero si me aparecen 4 o 5, poco puedo hacer. O sea que me han dicho que el sitio merece la pena. Y como llega gente, pues así como llega la buena, a veces llega la mala. Pero yo siento que hoy no me va a pasar nada. Con esa luna creciente, ¿qué me va a pasar hoy? Esto es Nicaragua, familia. Uy, les voy a estropear el partido de fútbol. Permiso. Hola, venimos con buenas intenciones y la mejor de las energías. Un resfriado de narices, pero buenas energías. Una de las cosas que haya pensado como táctica disuasoria en caso de asalto o tal, es ponerte a toser y a estornudar y decir ¡que tengo COVID! ¡Que tengo COVID! No te acerques que te contagio, tía, a toda tu familia. Y además, como la bruja Lola, te pongo 2 velas negras. 2 velas negras te voy a poner, como me robe. En realidad no estamos tan lejos, estamos a un par de kilómetros. Esto está divertidillo. Pues a ver, creo que es lícito hablar en una situación como esta en la que uno sabe que te puede pasar algo. Porque a ver, como poder puede pasar siempre, ¿no? Pero cuando ya te han avisado, pues vas con otra mentalidad. A mí nunca me han atracado con violencia. Solo me han robado una vez en la vida, que fue en Madrid y fue en hurto. A las 6:30 de la mañana después de salir de un after. Era carne de cañón, porque esa noche no cené y me cogí una papa, me hicieron la Ronaldinha, 3 senegaleses en lavapiés. La Ronaldinha es como que te hacían como que te hablaban de fútbol y te daban así con la pierna, como Ronaldinho, no sé qué tal. Y te sacaban el teléfono, la cartera, tal. Me robaron 70 euros, tío. Lo que más me jodió es que estuve con ellos tomando cervezas dentro del after. Y se dieron cuenta y dijeron, uy, este hoy no nos va a invitar solo a cerveza. ¿Y qué me robarían? En el caso de que me robasen, la moto no, eso seguro. Porque se van a caer. Pues lo que vieran, teléfono, la cartera, una putada, la verdad. O sea, no quisiera que suceda. Tampoco quisiera caerme. Joder, ¿cómo está esto, chavalote? Era extraño. Todo me indicaba que debía estar tenso, pero en realidad me sentía relajado, como protegido por un halo invisible, hasta que, de repente, una moto que iba detrás mía me pitó para que parara. ¿Qué tal, buen hombre? ¿Cómo estás? ¿Tienes dónde posar? ¿De dormir, dices? Sí. Es que me voy para León. Buenos troncos llevas ahí, Jocote. ¿Qué es para hacer una fogata? Pues no. Para sembrar y cultivar jocote. ¿Pero esto crece? ¿Crees? ¿Y dónde está la raíz? No, eso se siembra y él retoña.
Ah, mira. Oye, que no me atracan de aquí para allá, ¿no? No, es sano. Ahora es sano. Aquí es sano. Antes era maluco. Está bien cuidado. Perfecto. Me han dicho que me devuelva por aquí, que no siga para luego para allá. No, aquí regreses. Perfecto. Pues así voy a hacer entonces. Demi, un placer y que crezcan fuertes y robustos los retoños. ¡Qué vistarrón! ¡Cómo se ve el volcán, chacho! ¡Que tengo COVID! ¡Para los ladrones! Solo para los ladrones. Buenas, buenas. He venido a la hora a la que había que venir. A la del atardecer. Buenas vistas tenéis aquí, ¿eh? ¿Qué es? Ahí arriba nada más. Ese es el punto de llegada, ¿no? Donde están las banderas negras y rojas. Sí, es correcto. Si pito, es que me he caído y no puedo levantar la moto yo solo. Solo si pito, ¿vale? Bueno, esto está bonito. Esto está precioso. ¡Qué preciosidad! Una preciosidad inaccesible para una moto sobrecargada. Uy. Esto no sé si lo subo, ¿eh? Esto yo creo que no lo subo, ¿eh? Está peor por ahí. Sí. Pero si a mí un amigo mío que vino una Vespa pequeña lo subió y la mía no va a subir, me cago en la más. Sí, lo voy a intentar, pero no sabía yo que esto era tan arenoso, tío. Madre mía, la polvadera. Uy. Sí, está bien complicado. Ya le dije yo a mi amigo Sergio dónde me ha enviado. Vámonos. Me enterré. Pero me desentierro y me voy para atrás. Me gozo en un pozo, esto no lo subo. Salvo que te pongas tú atrás a empujarme. Tiene mucho peso. Sí. Venga, una última, pero es que estoy aquí ya he hecho huella. Ahora sí que me enterré. Vámonos de aquí. Solo que agarré viajes de más abajo, porque aquí está como muy empantanado. Ay, ¿tú me ayudarías? Sí, dale. Que la esperanza sea lo último que se pierda. No nos podemos caer para la izquierda, ¿eh? No. Me enterré otra vez. ¿A dónde me has mandado, Sergio? 1, 2... Querido amigo desconocido, gracias por querer seguir ayudándome a pesar de haber tragado polvo por culpa de un motero que, aunque cada año intenta viajar más ligero, es incapaz de bajar de los 300 kilos. Hay que sacar la pulso. Madre. Aire. Se cayó el elefante. Uy, la próxima vez que venga alguien con una moto como las mías, dígale, mejor dése la vuelta. Vamos allá. Ahí van llegando brazos fuertes para ayudar a la causa. No me digas que la van a subir. No, ya no. Lo que quiero es irme de aquí. Cuidado que no se caiga. Dependiendo de cómo esté caída Super Supernova, a veces incluso entre 4 personas es difícil maniobrarla, sobre todo si lo que pretendes es dar la vuelta en una cuesta con arena. Pero al final, entre risas, empujones y polvaredas, lo conseguimos. Ahora vas en bajada, caída libre. En caída libre, esa sí la hago. Bueno, señores, ha sido un atardecer increíble a medio camino. Bueno, muchas gracias, de verdad. Me voy para León. Este sitio no era el mío. Bueno, que no sea por haberlo intentado, pero no es el sitio. Qué imagen tan hermosa. Aquí va corriendo el hombrecillo para abrirme la puerta. Y con esto y un bizcocho, en 2 horas y media llego a León. Voy a manejar de noche por Nicaragua, pero todos los ángeles están conmigo. Bueno, algunos faltará, algunos holgazán y perezosos, pero la mayoría están conmigo. Qué carita se te pone después de una buena dosis de aventura. Esa es, sin duda, una de las mejores medicinas que conozco. Vámonos de aquí antes de que oscurezca, que no es el tipo de camino en el que quiero que se me haga de noche. Se nota que esta zona de alrededor del Ventarrón pues muy humilde. Un caramelo para los ladrones, es decir, si sabemos que viene gente con celulares a hacerse fotitos,
La verdad es que me parece un muy buen sitio para atracar a alguien. Cama, el camino no te permite ir muy rápido. Pero bueno, estoy a puntito de llegar al pavimento y salgo de aquí. ¡Wow! O sea que la mayor parte de la gente aquí es buena, no nos confundamos, es muy buena, pero pueden pasar cositas. Salí tarde de Granada porque era incapaz de conducir con tanto calor, por lo que después de visitar la Laguna de Apoyo y el Ventarrón, haría el resto de la travesía hasta León de noche. Debería quedarme o debería irme, decía la canción de The Clash, y estaba claro. Definitivamente debía irme. Señoras y señores, hoy en Soy Tribu hemos sobrevivido un día más. Tal vez no con el honor intacto, pero hemos sobrevivido. Me voy para León. Hay veces que simplemente me pilla de noche y tengo que viajar de noche. Esta no es una de esas ocasiones. Quería viajar de noche porque de día hace demasiado calor, tío. Estoy a 1 horita de León y tengo una gana de llegar y tomarme una cerveza. Estamos en León. Hemos llegado de una pieza. ¿Qué temperatura va a hacer aquí mañana a mediodía? Hace 30 grados, tío. Ahora mismo. Vamos, atentos que me puedo ir para los lados. 1, 2. Aquel día viviría pulsaciones altas hasta el final. Y es que dio la casualidad de que reservé por Airbnb un sitio en el que me conocían y me dejaron aparcar literalmente en medio de la recepción. Buena, llegada gloriosa. Muchas gracias. Estás en casa, bro. Estoy en León y estoy en casa. Maravilloso. Sería increíble llegar a un sitio que con la moto dice: hola, buenas, tengo una reserva. Y recibir las llaves e irte con la moto por los pasillos hasta la habitación. Esto sí que es una buena bienvenida. ¡Salud! La mejor recepción de 5 años de viaje, ¿eh? Bienvenido, ajá, y mi ciudad esta fue destruida y eso fue por el movimiento. Nos dejaste sin aliento y también sin alimento. Tuviste movimiento, tuviste movimiento, tuviste movimiento, tuviste movimiento. Ahora Nicaragua, mi origen. Cada átomo y cada estructura molecular de mi cuerpo viene de estas tierras de acá. Soy de esta tierra y eso significa todo. En Nicaragua la gente no se vende ni se rinde, no somos vendepatria. Y mientras haya gente que aman a su país, Nicaragua va a ser libre. Yo entiendo a la gente que dice cualquier cosa de Nicaragua, pero no se puede saber la realidad hasta que vengan acá. Y se van a dar cuenta que Nicaragua es el país donde puedes viajar tranquilo y que el 99% de la información a nivel mundial están dirigidas a desinformar. Y desgraciadamente el mundo que vivimos es un mundo virtual, pero un mundo virtual como un prisma invertido, donde la realidad queda fuera de la luz de la gente. Y lo que se observa es simplemente lo que te quieren vender a nivel mundial todas las corporaciones de noticias y todas las corporaciones informativas que hay a cualquier nivel. Yo les invito mejor que vengan a Nicaragua, disfruten aquí, nadie les va a tocar ni un pelo y ustedes van a saber desde que entren al aeropuerto o si vienen por tierra que posiblemente Nicaragua sea el país más seguro de toda la región. Los invito a venir acá a Nicaragua a tomarse una toñita. Aldous Huxley decía que viajar es descubrir que todo el mundo se equivoca en sus ideas sobre otros países. Al igual que Colombia es mucho más que café, marihuana y cocaína. Que Brasil es mucho más que favelas, tropa de élite y ciudad de Dios. Que Argentina es mucho más que asados, tangos y Maradona. Y que España es mucho más que flamenco, toros y paella. Empecé a darme cuenta de que Nicaragua era mucho más de lo que me habían contado. Aldous Huxley dio en el clavo. Y yo seguiré rodando para dejar de comprar verdades relativas de un lado y del otro. Y tratar de encontrar la mía viajando. Ahora estoy agradecido por la noble humanidad y me dejo